vamos a continuar con las jornadas. Adrián Rodríguez, mi nombre como docente de la LED, la verdad que es un placer estar en estas jornadas, moderando esta mesa y bueno, festejando este cumpleaños de 15. Camino a la mayoría de edad, como ya hablábamos de los 18, pero bueno. Muy bien, así que la idea de esta mesa es plantear, bueno, después de todo lo que hemos estado discutiendo, llegar a los desafíos del desarrollo para Uruguay. Y tenemos panelistas que nos van a develar todos esos misterios y desafíos y nos van a dar pistas para saber, bueno, hacia dónde ir. Bueno, esa es un poco la idea y que la mesa sea dialogada. Ahora voy a pasar a presentar a los panelistas. La idea de la mesa es que vamos a tener una ronda de 5 minutos para cada uno para plantear de distintas perspectivas cuáles son los desafíos que hoy tenemos para el desarrollo en Uruguay. Una segunda ronda de también 5 minutos donde van a poder profundizar y también la idea es un poco dialogar entre los distintos planteos. Y si va todo en orden, cerraríamos con unos 20 minutos de intercambio entre los panelistas, también alguien del público, pero todo en esta mesa con muy poquitos minutos para que se pueda intercambiar. Así que voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. Bueno, tenemos a Lucía Pitaluga, docente de la licenciatura en Desarrollo, también docente de la Universidad Tecnológica UTEC. Bueno, ella tiene una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Picardie en Francia, del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Sorbona. Está especializada en desarrollo productivo, innovación, tecnología y bioeconomía. Amplia experiencia en coordinación y participación en investigaciones y consultoría para organismos nacionales e internacionales. Tenemos a Isabel Bortagaray, profesora agregada, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC. Su área de trabajo son las políticas de ciencia, tecnología e innovación en clave de desarrollo, con acento en inclusión social y sustentabilidad ambiental, atendiendo a las especificidades sectoriales y territoriales. Tenemos a Marisa Bucheri, profesora titular del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, economista, por Delar, magíster de la Universidad Católica de Río de Janeiro y doctora en Economía Empírica por la Universidad de Granada. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones y sus líneas se centran en la desigualdad, la discriminación y las transferencias. Ha trabajado en proyectos en colaboración internacional y ha sido miembro activo en varias redes académicas. Carlos Santos, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Licenciatura de Trabajo Social y Desarrollo y del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del CURE. Es antropólogo, magíster y doctor en Ciencias Sociales. Ha participado en procesos de producción de conocimiento de carácter interdisciplinario, desde la investigación, pero también desde la extensión. Trabaja en los temas de conflictos ambientales, participación social y política de conservación de la naturaleza, e integra el grupo de Ecología Política del Agua. La doctora Anabel Rieiro, profesora adjunta de dedicación total del Departamento de Sociología, acá en la Facultad de Sociales, es doctora en Sociología, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, investiga en el área de la Sociología y Economía, política, es coordinadora de investigaciones científicas de diversos programas, de la CSIC, por ejemplo, así como convenios, y es docente del eje de teoría sociológica. Fue coordinadora de la unidad de extensión de esta casa de estudio de esta facultad. Valentina Ríos es maestranda en desarrollo territorial y es licenciada en desarrollo, y es quien nos va a dar la mirada que hoy hemos tenido también en las distintas mesas desde quien han transitado por esta propuesta académica. Trabaja en el programa de desarrollo local de CLAE, es asistente de investigación del área Género y Desarrollo de CIEDUR, es integrante del colectivo de estudios interdisciplinarios sobre mujeres y ruralidad de la Facultad de Ciencias Sociales. Sus áreas de trabajo incluyen la planificación local participativa, la gobernanza multinivel, la construcción de estrategias de investigación-acción en el territorio, la perspectiva de género y el desarrollo local, además de las ruralidades y la economía del cuidado. Y bueno, y antes de pasar a darle la palabra, que bueno, Lucía va a ser la que empiece a hablar. Al haber presentado a Valentina, la verdad que decir que es un orgullo para todos los que somos docentes de la licenciatura, el ver cómo los egresados están trabajando y
en clave interdisciplinaria y, bueno, la verdad que yo creo que marcando una diferencia en donde lo hacen, en distintos lugares. Y a mí me ha tocado desde las investigaciones, convenios que he trabajado encontrarme con contrapartes que son egresados, y la verdad que eso nos hace pensar que alguna cosa bien hemos hecho en esto de que decía la mesa anterior, de que bueno, hay grandes avances, y creo que ellos son la prueba de que eso es así. Así que bueno, sin más vamos a pasar a Lucía, le vamos a dar 5 minutos y tengo unas tarjetitas agarradas. Así que adelante, Lucía. Bien. Acordarme, 5 minutos. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es, como dice Adrián, un desafío y hablar de desarrollo ante todos estos estudiantes de la LER, pero bueno, estuve pensando, ayer estuve en la conferencia inaugural, en la mesa inaugural. No pude venir por temas familiares en todo el día, y lo que se habló ayer me inspiró para hacer mis notas hoy, y voy a tratar de ver a ver si salen algunas ideas. Yo, y ya voy a empezar seguramente a generar un debate, porque creo que es algo que hay que discutir seriamente. Yo creo que el desarrollo de nuestros países necesita crecimiento. Y ya acá empiezan a ver las críticas. Pero no cualquier crecimiento. Y creo que esto por eso es que hay que discutirlo, ¿no? Cualquier crecimiento, en el sentido que el crecimiento tiene una variable de cuánto y otra variable de qué. Y creo que la parte cualitativa es fundamental. Si nosotros estamos acostumbrados a que nuestros políticos o los macroeconomistas nos digan hay que crecer a tal tasa, y es verdad que hay que crecer a tal tasa, y por los problemas de desarrollo que tenemos, de pobreza, de desigualdad. Y es verdad que hay que crecer. Pero la pregunta que hay que hacerse, y la pregunta que, digamos, y lo que nosotros como enseñantes y como investigadores en desarrollo tenemos que hacer es decir, ¿qué crecimiento? ¿Cuál es el contenido de ese crecimiento, ¿no? O sea, esa parte cualitativa. Desde mi punto de vista, yo soy estructuralista de Alma, fui discípula de Octavio Rodríguez, y creo y estoy convencida que sin un cambio estructural, sin un cambio de la estructura productiva, sin una diversificación productiva, y no cualquier diversificación productiva, nosotros evidentemente no vamos a poder progresar en el desarrollo, digamos, y además no vamos a poder reducir el mayor problema que tenemos, que es la desigualdad. Desde mi punto de vista, la desigualdad es un problema ex ante de la estructura productiva, no ex post. Entonces, para reducir la desigualdad se necesita diversificar la estructura productiva, se necesitan crear empleos de calidad. Y eso nos quita el rol de las políticas sociales distributivas, que también lo tienen. Pero para mí el centro del problema es nuestra dependencia de las commodities y la estructura productiva que tenemos, y los empleos de poca calidad e inestables que tiene nuestra estructura. Bien, eso es un punto que seguramente va a generar debates por todos los que están en esta mesa, y seguramente ustedes. El segundo punto es que en ese crecimiento que yo defiendo, como ya les dije, ese crecimiento cualitativo, tiene que haber una medición tanto del PIB, que es una variable de flujo, como las variables de stock. O sea, tiene que haber, desde el punto de vista de esa visión de crecimiento, o sea, nuestros gobernantes tienen que estar mirando el flujo, que es lo que siempre estamos mirando, cuánto crece el PIB, pero tenemos que ver qué pasa con las variables de stock. ¿Cuál es nuestro capital natural y el capital social que estamos reduciendo, que estamos utilizando para generar ese flujo? Esa es la segunda idea que quería tirar en estos 5 minutos. Y después, como tercera idea, es que esa diversificación de la estructura productiva, desde mi punto de vista, tiene que obedecer a objetivos estratégicos. O sea, no puede ser una
diversificación de la estructura productiva porque diversifica, ¿no? O sea, yo, ¿no? Con Reto siempre hablábamos, sí, el hidrógeno verde genera una diversificación productiva en Uruguay, pero ¿cuál es el objetivo estratégico? ¿Por qué queremos producir hidrógeno verde en Uruguay? ¿Por qué queremos hacer uso de nuestras cuencas para producir hidrógeno verde? ¿Es para producir combustible, para resolver un problema de emisiones de Alemania, los países desarrollados, o es un problema de que queremos, sí, capaz que producir fertilizantes orgánicos? Entonces ahí hay una visión de la diversificación productiva que no solo estamos mirando un producto, un bien y servicio que genera más valor, sino que tiene un objetivo estratégico de desarrollo. Y paro por acá, mi tercer video. ¿No? 4 minutos y medio. Excelente, excelente. Cuando se pone bajo presión a la gente, pasan cosas bajas. Bueno, quiero decir que me había olvidado que Anabel va a retirarse unos minutos antes porque hay un congreso latinoamericano de cooperativismo, también de la Universidad de la República, en la Facultad de Economía, y que bueno, se nos han juntado los eventos y tiene también una mesa allí. Además, le hemos pedido alguna visión justamente relacionada, así que le agradecemos por duplicarse y hago ese aviso. Así que seguimos con Isabel. Bien, muchas gracias. Bueno, yo me anoté porque no me creo capaz de en 5 minutos hablar hacia vos, Alzaba. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es una emoción estar en este cumpleaños de 15, en esta adolescencia, porque recuerdo por allá por el 2006, creo, 2007, la invitación de participar de discusiones de los preámbulos de esta licenciatura, así que muchas gracias. Entonces, bueno, yo hice el ejercicio de pensar, bueno, esta adolescencia, estos 15 años, cómo se encuentra, qué es lo que ha pasado, ¿no? En estos 15 años, si miramos al país, y obviamente voy a plantear algunas pinceladas un poco caprichosas, porque en 5 minutos no puedo hacer otra cosa. ¿Cómo encontramos al Uruguay? ¿Qué Uruguay encontramos en 15 años? Bueno, hay, digamos, un Uruguay muy cambiado en muchos planos y a la vez un Uruguay donde persisten rasgos muy fuertes, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la identidad que recién comentaba Lucía. Pero en términos, por ejemplo, de configuraciones y tramas productivas y territoriales, hoy tenemos otro Uruguay, ¿no? A nivel socioeducativo también tenemos distancias que se acercan y otras distancias que se profundizan. Por ejemplo, a nivel de acceso a educación superior tenemos distancias que son hoy más cortas, ¿no? Tenemos territorios donde la población puede acceder a educación superior, población que seguramente no podría acceder de otra manera. Tenemos una trama productiva mucho más densa, tenemos inequidades que se afianzan, tenemos patrones centralistas que acompañan a esta descentralización. En algunos planos ocurre la descentralización, pero en otros planos vemos que el centralismo es imposible de romper. Tenemos también a nivel institucional aprendizajes importantes, pero también desaprendizajes, recorridos que son claramente sinuosos y que no son nada lineales, aunque las instituciones muchas veces se empecinan en pensar que los procesos son lineales. Y tenemos creación y eliminación de institucionalidad sin revisión ni proceso de aprendizaje en el camino. Tenemos, pensando en ciencia, tecnología e innovación, que era una parte de la consigna con la que me invitaron, tenemos un sistema más denso, con más instituciones, con nuevos actores y nuevas relaciones. Tenemos, por ejemplo, los CENURES, tenemos los campus interinstitucionales en el interior, tenemos organizaciones como Investigaui o la Asociación de Posgraduandas y Posgraduandos a nivel académico. Tenemos otras que emergieron y desaparecieron, como los gabinetes interministeriales, como las secretarías. Y tenemos cambios, digamos, mucho más en los márgenes, pero que son, yo creo, sustantivos en las formas de hacer gobierno del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Evolución. Por ejemplo, en la composición de la integración del directorio de la Agencia Nacional de Investigación y Innovación, donde se arraiga una visión compartimentada de la ciencia y la tecnología, con un gobierno incompleto, por ejemplo, desde el lado del rol de los investigadores en ese directorio. Y tenemos otras instituciones como el CONICYT, también mucho más restringido en su alcance, en su autonomía y en sus vinculaciones.
alguna manera, estas son algunas pinceladas de lo que se puede seleccionar de este proceso de 15 años. Como desafíos, me gustaría señalar que tenemos en particular dos. Uno es cómo romper ese centralismo. Por ejemplo, en materias de política de ciencia, tecnología e innovación, si nosotros vamos a los territorios, encontramos muy poco que se construya desde el territorio en esta materia. Nuestras políticas son nacionales, y son nacionales pensadas desde Montevideo, y el interior se ve lejos desde Montevideo. Y otro desafío que me gustaría señalar es cómo ampliar la mirada y la comprensión de las políticas de ciencia y tecnología para que no sean políticas de y para ciencia y tecnología, sino que sean de y para, pero también a través de todas las otras áreas de políticas que son claves, como por ejemplo salud, como por ejemplo vivienda, ambiente, industria, digamos, el agro, etc. Yo señalé esos dos, y entonces en términos de la agenda que le queda a los estudios del desarrollo, me parece que es una agenda muy nutrida, que sigue teniendo problemas por resolver, problemas que todavía siguen sin solución, que tenemos que seguir viviendo bien. Excelente, excelente. 4 minutos 10. Bueno, pasamos a Anabel. Bueno, me uno a los agradecimientos y a la alegría de estar discutiendo esto también como en mi rol docente en la licenciatura, que fue en Sociología del Desarrollo y ahora de tópicos de Economía Social y Solidaria. A mí me gustaría decir algunas cositas como que partimos de un contexto de trama desigual persistente, ¿no? Y en esto basta tomar los datos últimos que planteó la FAO sobre inseguridad alimentaria, donde 2.330 millones de personas en el 2023 sufrieron inseguridad alimentaria moderada y grave, y que ya dicen que no se va a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 en lo que es el hambre. Esto se le suma la crisis política, porque en realidad ya se producen alimentos hace muchos años suficientes para terminar con el hambre, pero persiste el hambre. Entonces, y es lo que me gustaría también dentro de este contexto hablar de la crisis de reciprocidad, que me parece como un indicador muy importante para pensar, y sobre todo desde las ciencias sociales, y a partir de ahí también hacer un aporte específico. Entonces, partiendo de estas crisis varias, quería, cuando nos invitan a hablar sobre los desafíos del desarrollo, no tengo otra que hacer un paréntesis que el desarrollo así como tronco tal cual, o sea, necesito por la cadena semiótica de los contenidos que se han establecido sobre el desarrollo, ¿no? Y que han adquirido significantes de alguna manera. Hoy Reto los planteaba, ¿no? Se discutió mucho en los 60, 70, después nos olvidamos, dijo porque es bueno, porque en realidad se silenció la discusión. Y entonces, bueno, retomar esas discusiones que estuvieron en disputa tanto con la dependencia, porque se ha asociado obviamente el desarrollo a la modernidad. Hay discusiones para retomar de la dependencia como dos caras de la misma moneda, y también ahora desde la decolonialidad, que son múltiples aportes, pero como dos caras de la moneda, modernidad, colonialidad. Y no voy a entrar en eso, pero sí abrir de que tomo los desarrollos y toda la discusión que conllevan. Pero igual me gustaría hacer como 3 puntualizaciones de consensos que me parece que todavía tendríamos que problematizar mayormente desde ciencias sociales, sobre todo en el inicio del capitalismo, y que me parece que hay algo ahí que hemos ayudado a invisibilizar. Entonces, la primera, que tiene que ver con bueno, desde la Revolución Francesa, hoy lo tomaba también Rodrigo, ¿no? Cómo se han reducido las formas de lo político muchas veces como simplemente como a la política institucional. Estoy pensando pensando en la Revolución Francesa, para que quede claro que no estoy en contra, no, al contrario, que había muchas formas de lo político que llevaron a esa revolución para que se pudiera revolucionar de alguna manera y generar toda una nueva institucionalidad, pero que muchas veces esa institucionalidad se ha como reificado como lo único de lo político, y aparece la política de alguna manera no dejando ver lo político como forma como ontológica. Voy a volver a este punto.
Después, como segundo punto, un poco también un legado de la revolución industrial, pero también esto del mercado, ¿no? Como el regulador de la economía, que sería lo menos problemático, pero esta reducción de lo social a lo económico sabemos que ha regulado también a las personas o al trabajo, reduciéndolas a su trabajo como fuerza de trabajo y a la naturaleza de manera extractiva. Y después en esto también un punto que es el rol que ha tenido la ciencia en estos paradigmas, de alguna manera, en la manera del paradigma más iluminista, de alguna manera como una herramienta para el progreso, sin problematizar muchas veces para quién, progreso para quién y cómo. Entonces, partiendo de estos tres como sesgos que a mí me parece que ponen de alguna manera y centran el debate en la economía, desde lo óntico, ¿no? Institucionalizado en el mercado, la política también desde las instituciones, el gobierno, el Estado, pero que de alguna manera las ciencias sociales a su vez ha dejado de reivindicar lo económico y lo político que viven nuestras tramas como seres relacionales que somos, y donde lo singular y lo plural conviven como pliegues de lo mismo. Y esto nos ha llevado a invisibilizar y me parece que hay un potencial, digamos, haciéndolo visible de nuevas formas de interrogar en qué pasa más allá del desarrollo en el Estado y el mercado, qué pasa en lo común, en nuestras vidas, en nuestro habitar. Y esto si no aparece, creo que pierde sentido para qué. O sea, yo no, obviamente creo que nadie está en contra del crecimiento si ese crecimiento tiene en las tramas en que habitamos la mayoría de los habitantes sentido, ¿no? Si mejora la calidad de vida, si mejora nuestro ambiente, si mejora y no compromete a las generaciones futuras. Entonces, un poco en esta tensión de la política y lo político, la economía y lo económico, es que me gustaría hacer como problematizar qué rol tenemos las ciencias sociales, qué estamos visibilizando y qué no. Un poco cuando nos invitaban a hablar desde Economía Social y Solidaria, en Uruguay tenemos a 1 millón de personas, 1/3 de nuestra población, vinculadas a algún tipo de cooperativismo y seguimos pensando que es marginal, seguramente porque esto no tenga impacto en el PBI, pero en realidad tiene impactos en múltiples sentidos si hacemos aparecer esta otra dimensión. Así que como primer problematización dejo por acá. Bueno, muchas gracias, Anabel. Bueno, vamos bien. Vamos a pasar a Marisa. Bueno, gracias por la invitación. Cuando me llamaron, me pusieron como titulares, no sé, como palabras, desigualdad, género y desarrollo. Entonces, mis 5 minutos voy a dedicarlos a plantear una temática que engloba estos 3 temas, ¿no? En concreto voy a hablar del desigual reparto de mujeres y hombres en el trabajo, y quiero hablar de eso en el medio de lo que es el cambio demográfico, porque lo que quiero plantear es que hay un desafío acá para el futuro del Uruguay y para el desarrollo, que es lo que me gustaría poder transmitir. Primero, lo que entiendo por desigual reparto de mujeres y hombres en el trabajo, estoy hablando de algo muy específico, y es que los hombres se dedican más intensamente al mercado de trabajo, o sea, a producir para el mercado, y las mujeres se dedican más intensamente para producir lo que llamamos producción doméstica o producción del hogar, que es aquella producción que se hace en el hogar y para los miembros del hogar. Y el cambio demográfico, lo que quiero hablar es algo que también todos conocemos, que es que Uruguay viene asistiendo a una caída de la tasa de fecundidad, a un aumento de la esperanza de vida, y por lo tanto las proyecciones demográficas nos están hablando de un aumento de la proporción de adultos mayores en la población. Dicho esto, ahora hago un paréntesis para hablar un poco como de historia, pero muy cortito, para hablar de historia y modelos, ¿no? Hace, yo que sé, más de 10 años en los países desarrollados se empieza a asistir a la caída de la tasa de fecundidad, y hoy en día sabemos, lo dicen modelos estáticos, hay bastante consenso en que en estos procesos en donde primero empieza a caer lo que llamamos la población dependiente, se crea un viento a favor del crecimiento, porque lo que tienen que hacer, la población en edad de trabajar aumenta, y además de lo que es contablemente existiría ese viento a favor, bueno, los modelos dinámicos indican que es más que contablemente, por el cual hay un efecto positivo sobre el crecimiento.
Además, la otra cosa que vemos es que, sin sorpresa, ¿no? Está todo enganchado, las mujeres empiezan a participar más en el mercado de trabajo, a raíz de tener menos hijos, o acompañado de tener menos hijos, y eso va a producir un aumento de la producción de mercado, que es lo que contabilizamos en el PBI, pero además de eso, en realidad no se hace una sustitución uno por uno de producción doméstica PBI, sino que ese cambio produce un aumento de la generación de recursos. Produce un aumento, es decir, potencialmente todo eso puede ocurrir, es decir, lo que se abre es una oportunidad, hay que aprovecharlo, ¿no? Pero esa es la idea de los modelos teóricos. Entonces, a medida que se va transcurriendo el tiempo, obviamente estos países en desarrollo atravesaron por fases de crecimiento que no solo se explican por el cambio demográfico, solo estoy diciendo que el cambio demográfico ayuda. Hay algunos indicadores interesantes, como por ejemplo que aumentan las horas de ocio. Toda esa industria de entretenimiento que tenemos tiene que ver con que hay realmente un cambio en el tiempo de trabajo total en relación al tiempo de trabajo disponible de las personas. Y hay un momento en que el aumento de la esperanza de vida empieza a aumentar la proporción de adultos mayores, enlentece ese soplo hacia el crecimiento, en un momento eso se vuelve negativo. Hoy en día Europa, por ejemplo, tiene efectos negativos sobre su tasa de crecimiento posible, porque tiene una población envejecida muy grande. Dicho sea de paso, los países europeos se aprovecharon muy bien de la inmigración durante los periodos en que se les iba cayendo la población de trabajar. Uruguay está a las vísperas de estar en una situación como la europea, y entonces ahora vengo al tema del reparto, que era donde quería venir, ¿no? Es decir, primero lo que tenemos que pensar es que va a haber un efecto sobre hombres y mujeres, porque las personas en edad de trabajar se van a ver presionadas por la necesidad de generar más recursos. Pero ¿qué pasa con esto del reparto? Dos cosas quiero señalar. Una es que el crecimiento de la población adulto mayor va a presionar sobre una producción que es la que hoy se realiza en la órbita doméstica. El reparto indica que va a presionar sobre las mujeres. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que hace tiempo ya se viene discutiendo en los países desarrollados, que ya han vivido todo esto, es que hay un número de temas para discutir sobre cómo tratar, si vamos a seguir en la órbita doméstica, ¿no? Van a seguir haciendo las mujeres en la órbita doméstica, etc. Todo ese tema para discutir. Segundo, hay otro tema, es decir, en nuestros programas, así como en los países desarrollados, ¿no? Las mujeres que van a vivir más, ¿qué es lo que pasa? Si no están trabajando en su edad activa, cuando lleguen a su edad pasiva no van a tener ingresos propios. Creo que no tengo que explicar más lo que acabo de decir, es decir, no llegan a tener su jubilación. Entonces, las mujeres a la vez van a tener la presión de trabajar en el mercado y seguir ocupando, si no cambian algunas cosas, no los programas, seguir ocupando de la producción doméstica, que va a ser esa demanda de los adultos mayores, más otro hecho que también vemos en Uruguay que ocurre, que lo mismo se encargan del cuidado de los hijos. Quiero decir que el cuidado es lo mismo de la mitad de lo que es la producción doméstica. Pero en concreto, lo que quería mandar el mensaje es que hay una tensión entre esta desigualdad del reparto del trabajo, que pone limitaciones al crecimiento, más allá de que la desigualdad ya forma parte de un problema del desarrollo, ¿no? Pero además, realmente pienso que no es la única desigualdad, que las desigualdades en general ponen trabas al crecimiento, o sea, están un poco atrás del crecimiento también. Bueno, que en Uruguay estamos discutiendo más un tema relacionado con el tema de cuidado, pero me parecía que era un tema que en la mesa de desarrollo tenía que estar presente. 15 segundos para decir una sola cosa. Quería hablar de dos temas y no podía, y elegí ese, pero también solamente decir que tampoco podemos pensar en desarrollo sin pensar en los sesgos discriminatorios que existen en Uruguay, que son de todo tipo, que es a todo tipo de poblaciones, y eso también es un tema que no podemos concebir un desarrollo si eso ocurre. Listo. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, llegamos a Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Feliz cumpleaños para la LEP, para nosotros y nosotras. Muchas gracias a Adrián y al equipo por la propuesta de esta mesa. Sí, perdóname, corte, Carlos. No me cuentes este tiempo, entonces. Se cuenta. No, agradecer a Camilo y a Florencia que por la rapidez de los tiempos estuvieron organizando la mesa y bueno,
agradecerles porque, bueno, todo esto fue en equipo, como trabajamos en la ley. Así que, bueno, Camilo y Florencia, gracias, no por ahí están. Ahora sí, Carlos, te quedan 4. ¿Cuáles son los desafíos ambientales para el desarrollo en Uruguay? Para mí son 3. El primero de ellos es cómo compatibilizar, cómo articular diferentes lenguajes de valoración. El lenguaje de valoración es un concepto que viene de la ecología política. Básicamente quiere decir cosmovisión, maneras de entender el mundo, maneras de habitar el mundo. Entonces yo ahí me estoy imaginando un mundo en el que quepan muchos mundos. Y en ese sentido, yo entiendo que el crecimiento, el paradigma del crecimiento económico, es uno de los lenguajes de valoración. Pero existen otros. Yo no tengo problemas con el crecimiento siempre y cuando todas las formas de entender el mundo puedan coexistir. Y no haya una que predomine sobre las demás. Yo creo que si recuperamos la idea que nos planteaba Rodrigo Arocena hoy de mañana de la vocación democrática del desarrollo, tenemos que partir de una idea de pluralidad de lenguajes de valoración. Si tengo tiempo, después me voy a detener un poco más en eso. Otro de los desafíos ambientales en Uruguay tiene que ver con el marco normativo, el marco legal. Para mí el marco que tenemos en Uruguay, el marco constitucional, legal y de planes que tenemos en Uruguay es muy bueno. El problema es que no se cumple. Entonces ahí creo que uno de los grandes desafíos es cómo avanzar en el cumplimiento efectivo de la normativa y en algunos casos la actualización, por ejemplo, en la legislación que tiene que ver con evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo se podría corregir lo del cumplimiento? Para mí eso está enrabado con el tercer desafío, que es el de la participación social. La mejor manera en la que nosotros podemos asegurarnos del cumplimiento de las excelentes normas que tenemos en nuestra Constitución, en las diferentes leyes, en los diferentes planes, es con el involucramiento de los colectivos, las comunidades, las organizaciones, la universidad. Tenemos algunos marcos que habilitan la participación, pero eso es algo que, de nuevo, no se está cumpliendo. Tenemos fallas ahí y yo creo que ese puede ser un aporte que podemos hacer desde la universidad, desde la licenciatura en desarrollo en particular, con una mirada para dar cuenta del otro desafío, el de los lenguajes, que sea interdisciplinaria, como se habló bastante, me parece, en estas jornadas, pero que además habilite el diálogo de saberes. El diálogo de saberes entre estas diferentes cosmovisiones que no necesariamente tienen que alcanzar acuerdos o consensos, sino que, insisto, para mí de lo que se trata es de que unas formas de entender la vida en el mundo no se impongan sobre las otras. Y voy a retomar aquí algo de lo que planteaba Lucía, para ya empezar a dialogar, porque yo estoy muy de acuerdo con esta idea de tratar de hacer bien las cuentas, ¿no? El tema es cómo hacemos bien las cuentas con valores que son inconmensurables, ¿no? Donde no podemos decir que una manera de ver el mundo es superior o mejor que las demás. ¿Cómo hacemos para componer eso? Y ahí yo quería agregarle a esto que planteaba Lucía del flujo y del stock, ¿no? Me imagino que el stock es pensando en los recursos naturales, un stock de recursos que se está achicando a medida que avanzamos en la extracción de esos recursos. Pensar en otros flujos que no sean los de capital y pensar, por ejemplo, qué pasa con los flujos de agua y de energía. Tenemos que incorporar eso en nuestras cuentas, por lo menos para poder pensar en cómo estamos haciendo las cuentas. Me vería tentado a hablar de hidrógeno verde, pero voy a empezar por hablar de celulosa. En Uruguay tenemos 2 grupos económicos que tienen en total 3 grandes fábricas de celulosa que consumen cada una por día 1 millón de metros cúbicos de agua, que lo consumen gratis. Desde la ecología política del agua, de la economía ecológica, decimos, esto es un subsidio ambiental que toda la sociedad le está aportando a 2 grupos económicos que se están enriqueciendo con un bien que es común y que pertenece a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos las cuentas con eso? Si eso es crecimiento, yo no estoy de acuerdo con el crecimiento. Ahora, yo creo que eso tiene más una idea detrás de sacrificio, un sacrificio que está haciendo toda la sociedad para que el PBI aumente 2 puntos, 3 puntos, no sé en cuánto está ahora la producción de celulosa,
pero eso en realidad está comprometiendo la vida presente y la vida futura. Entonces, si nosotros no encontramos la manera de incorporar estos elementos a la hora de tomar decisiones, a la hora de abrir espacios de participación y de discutir qué entendemos por desarrollo o qué entendemos por crecimiento, me parece que estamos dando lugar a la supremacía de una de estas visiones, que es una visión que tiene un peso de la dimensión económica sobre las demás. Creo que el efecto que genera no es positivo para la generación presente, pero sobre todo para las generaciones futuras. ¿Cómo estamos de tiempo? 4:58. 4:58. Excelente. Bueno, muy bien. Buenísimo. Se viene una segunda ronda linda para... No, faltaba Valentina, pero digo que se viene una ronda linda porque está en muchos puntos. Así que bueno, Valentina, Bueno, el honor de cerrar la primera ronda. bueno. Bien, a mí, buenas tardes. Felicitaciones también, sumarme a eso, a quienes organizaron esto, que me parece que es muy bueno para celebrar la licenciatura, pero también para reencontrarnos, como creo que nos pasó a muchos y a muchas, ver en qué andamos, qué estamos haciendo, que es un poco parte de alguna de las cosas que se me pidió para esta mesa. Por un lado, hablar de algunos desafíos como parte de las primeras generaciones de la licenciatura, vinculado a los estudios del desarrollo, y en segundo lugar, desafíos vinculados a lo que una de las cosas que trabajo, que es desarrollo y territorio. Así que por motivos de tiempos voy a hablar primero de esta primera parte, y bueno, en la segunda ronda, haciendo comentarios también a las y el colega, conversamos sobre la parte de desarrollo y territorio. Yo me he anotado para conversar tres grandes desafíos que me parece que se vinculan a las primeras generaciones y que en realidad siguen, digamos, en estas nuevas generaciones, pero también soy consciente de que, bueno, lo que estuvimos hablando desde ayer y en la jornada de hoy, que muchos de estos desafíos obviamente se siguen trabajando, digamos, y se va hacia, bueno, buscarle soluciones, o por lo menos está esta preocupación y trabajo creo que por todas las áreas, docentes, egresados, coordinación, la asociación, de poder trabajarlos. Uno es, me parece que fue lo que nombró Luis la vez pasada, esto que las primeras generaciones, esta inconsciencia, digamos, de bueno, vamos a estudiar licenciatura en desarrollo, vamos a ver qué es, la incertidumbre, ¿no?, que genera esto en materia de, bueno, cuál es la salida laboral que tengo más allá de la academia y de la facultad, que era algo que ya lo veíamos bien. Vinculado a eso, me parece que en todas estas mesas estuvimos hablando de una multiplicidad de temas que estamos trabajando, incluso en la mesa de hoy, donde egresadas y egresados en desarrollo podemos aportar, y creo que estas jornadas invitan a eso, a problematizar, a promocionar, a difundir la licenciatura. Y vinculado a esto, bueno, a otros ámbitos fuera, ¿no?, de la academia, vinculado a ámbitos capaz que más profesionales, en el sector público, muchas veces en el sector privado, que es algo que nos cuesta más entrar, en la sociedad civil también. Bueno, y relacionado a esto, ¿no?, el reconocimiento de la pertinencia de los estudios del desarrollo, me parece que es algo que se está trabajando junto a esta jornada, junto a la discusión, lo que se hace también desde la asociación, en promocionar, en mostrar la importancia, bueno, qué campos de acción tenemos, digamos, de trabajo, y también de incidir en procesos de desarrollo de otros ámbitos. Un segundo punto de desafío, que recién en la mesa anterior lo nombraban, que estaban trabajando en el PRIES, es esto de, bueno, aportar, ahora que hay conocimiento y producción de conocimiento desde licenciados y licenciadas en desarrollo, bueno, la construcción de las metodologías. Esto que hablábamos de, bueno, contribuimos en la resolución de problemas, tenemos una mirada integral, digamos, y multidimensional de los distintos objetos que estudiamos, cómo podemos aportar, o ser hábiles en aportar, en construir metodologías integrales. Me parece que ahí hay otro desafío que se está trabajando y que está bueno en un futuro, bueno, para aplicar esto en distintos estudios, en distintas intervenciones, en la investigación-acción, en la extensión. Y bueno, por último, por lo menos para cerrar estos desafíos sobre lo que nos planteamos de las primeras generaciones, y yo creo que esto sigue, digamos, masticándose, es esto de la articulación de lo que hacemos en el ámbito académico con el ámbito profesional. Un poco creo que mencionaba Isabel esto de, bueno, hay una agenda
nutrida, digamos, de trabajo, esto de levantar eso que parece, entre comillas, marginal, pero que tiene pertinencia y que hay una multiplicidad de temas que se están trabajando desde quienes estudiamos esto, que bueno, se puede jerarquizar desde ahí y también traspasar este ámbito que es más de lo académico, el desafío de, bueno, cómo esto se permea y se aplica, digamos, en los trabajos, en los territorios. Que bueno, capaz que me quedo por ahí y después hablo sobre los desafíos del desarrollo del territorio. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina. Café para mí que se ha comportado muy bien. Lo cual diría Reto, lo he dicho por mí, es como una falta de respeto, porque tengo fama de no respetar mucho el tiempo, pero esto es así. Bueno, vamos a la segunda ronda, segundo round. Lucía. Sí. Tengo tantas cosas que, a ver, pero acá están... No, eso bien. 5 tiranos minutos. Ah, de vuelta en 5, está, yo había entendido que era 20, bueno. 20 cada uno, no. Bueno, yo como punto de encuentro, ¿no? Solo por lo que dijo Carlos, digo, empiezo por el final. Hay que hacer las cuentas, estoy totalmente de acuerdo. Porque ¿no? Ahora justo le escribí a una amiga que es socióloga para que hizo una tesis súper cuantitativa y ella siempre que es sobre violencia en Twitter, violencia de género en Twitter, y le pregunté a ver cómo era su fórmula, pero no me contestó, porque ella dice, yo solo hice algo cuantitativo para que me escuchen. No, pero en realidad yo no creo nada en lo que me decía. Pero me empezaron a escuchar, ¿no? Y es así, ¿no? Y cuando hay que hacer esas cuentas, tenemos cuentas porque hacemos el PIB, incluso tenemos el PIB regional, tenemos el PIB territorial, o sea, podemos hacer muchas cuentas, pero de esas que son stock, y me gusta que digas que el agua es flujo, ¿no? Porque tenemos la cuenta de agua, que es una stock, no las tenemos tan claro. Y incluso cuando ponemos a discutir sobre proyectos precisos, hay diferentes fuentes y diferentes datos, ¿no? Y entonces eso es, a mí me parece que sí, que cuando, digamos, si no, hay que hacer las cuentas y hay que tener claro tanto los flujos como los stocks, ¿no? Eso me parece que es un punto de encuentro. Otro punto que a mí me importa mucho y que yo lo llamo los sistemas socioecológicos es que la producción no se pone en un territorio que, digamos, donde no existe nada y llega y se instala, y entonces se puede instalar en cualquier lado y no tiene relación porque genera esa visión que bien vos decías, Isabel, esa visión que las políticas se deciden desde el centro, ¿no? Y llegan las inversiones productivas al territorio y llegan a, supuestamente, un territorio que es blanco, es un territorio, digamos, que está ahí y se mete una inversión productiva. Y entonces ahí hay otro diálogo. Vos decías, y yo estoy de acuerdo, hay una forma digamos, de tener otra cuenta que es qué es lo que sucede con, los individuos, la sociedad que está en ese territorio y cómo recibe esa inversión productiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay el punto de las cuentas, hay esto de cómo se hacen las políticas, desde dónde se hacen las políticas. Yo estoy de acuerdo contigo, Isabel, que hubo muchos avances en la descentralización en Uruguay en estos últimos años. Yo hace un año que soy docente de la UTEC Durazno y estoy asombrada de lo que hacen ahí. Es algo increíble, o sea, los estudiantes, de los medios que llegan, de que yo los recibo, los ingenieros agroambientales, los recibo en los últimos años, y es muy impresionante de dónde vienen y lo que logran, ¿no? O sea que evidentemente que hemos avanzado mucho y la educación es
un medio privilegiado para justamente combatir esas desigualdades, pero nos importa mucho esa idea de que, que las políticas se deciden del centro es fundamental. Fíjense que la UTEC es la Universidad del Interior, ¿no? Como la llaman, pero de los, creo que son 19 directores, 15 viven en Montevideo, están en Montevideo, ¿no? Y es la Universidad del Interior. Y eso es una reivindicación del sindicato justamente para que cambie. Entonces, solamente quiero mencionar que creo que en estas políticas que hay que tener esa mirada diferente, descentralizada también, pienso, tiene que haber desde mi punto de vista, y ahí meto una idea nueva que quería meter, este tema de lo anticipatorio, ¿no? Esa perspectiva que a veces hacemos, o sea, esa visión, las cosas no se hacen espontáneamente, ¿no? Yo creo en la anticipación, los estudios de futuro, creo que las políticas funcionan mucho más si uno tiene esa planificación. Y me va a quedar después, ¿no? El tema del mercado y no mercado, que creo que es también un tema importante. Buenísimo. Gracias, Lucía. Bueno, seguimos, Isabel. Segunda ronda. Gracias. Yo voy a retomar algunos de los puntos que se trataron acá, que me parece con esta idea del territorio y del territorio nacional como una especie de fragmentos que poco tiene digamos, de flujos para usar la analogía en términos de horizontalidad, ¿no? Y de ida y vuelta entre los territorios, todo como muy, digamos, centralizado hacia Montevideo. Y en esta idea, y retomando la discusión sobre el crecimiento, a mí me parece clave lo que Lucía decía de, bueno, tenemos que, el crecimiento sí es necesario, pero tenemos que discutir qué crecimiento y cómo crecemos. Entonces, en función de lo que yo decía antes, de esta, digamos, asimetrías que existen en los territorios y en las políticas y en las capacidades institucionales, me pregunto, bueno, ¿cómo definimos desde qué y desde cómo no? O sea, ¿qué espacios de discusión nos damos y cómo lo hacemos? O sea, y también retomando, por ejemplo, lo que se hizo desde planificación, ¿no? En la época anterior, que bueno, fue algo que hubo un desaprendizaje o digamos, una invisibilización y un proceso trunco. Entonces, ¿cómo lo hacemos con lo que somos y con lo que podemos y con lo que no podemos como país? Entonces, me parece que ahí, por ejemplo, hay como mucho para hacer desde las distintas capacidades institucionales que existen en las distintas regiones y territorios. También me parece importantísimo la cuestión de la regulación. Fue algo que, por ejemplo, y hablando de lo del tema del agua, fue algo en lo que nosotros trabajamos con el proyecto que fue muy grato hacer el proyecto de liberación ciudadana sobre el agua, trabajando en torno al Plan Nacional de Aguas. Ahí, por ejemplo, está el tema del canon, ¿no? Del canon por uso, y hay un montón de elementos en la regulación que son como muy avanzada y que sin embargo no tenemos capacidad de hacer control, de controlar y de implementar. ¿Y qué pasa? O sea, digamos, ¿por qué es que estas cosas no las cambiamos? No son de las cosas que yo hablaba al principio, de que hay persistencias que son totalmente, digamos, irracionales en muchos sentidos y sin embargo somos incapaces de cambiarla, y también como comunidad académica, ¿no? Que en algún punto preguntarnos, bueno, ¿por qué es que tenemos, digamos, como tantos acuerdos y acuerdos fuertes en tantos sentidos y sin embargo no llegan a tener cambios en términos de cómo se hace la política y cómo se hace la gobierno? ¿Qué por eso? Buenísimo, muchas gracias, Isabel. Marisa. ¿Voy yo o Marisa? Bueno, sí. Dale vos, dale. Yo seguí el orden. Bueno, yo siguiendo un poco con lo que había planteado de la crisis de reciprocidad, pero planteando un poco esto de cómo visibilizar como el plano, como también del habitar, del común, de cómo nos ponemos las personas, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo, digamos, y generamos nuestros lazos cotidianos en un habitar que tienen que ver con nuestra economía, con nuestra política. Y entonces que desde las ciencias sociales siempre los entramados comunitarios y estas formas de lo común tendimos a pensar que era algo del pasado, que iba a quedar detrás, y que también somos cómplices de invisibilizar, que más allá de
la economía, donde somos consumidores, donde somos competidores, o la política, donde somos ciudadanos de igual derechos, pero individuos separados, somos además naturaleza humana, porque somos trauma humana y además porque somos naturaleza, ¿no? Porque somos parte de la naturaleza ecosistémica. Entonces, si hacemos, me parece a mí, visibilizar este plano, me parece que los aportes que se podrían hacer también para pensar como el desarrollo sería, primero, cómo contribuimos a un análisis sistémico, hacer aparecer estas conexiones sociohistóricas que fueron invisibilizadas, o sea, porque hay obviamente relaciones de poder que las invisibilizan. ¿Cómo hacer que esto que muchas veces se presentó como externalidades no queridas son parte intrínseca de los problemas que hemos desarrollado? Cómo definir con quién y entonces cómo trabajar en un contexto de desigualdad creciente, también desde la universidad, para no ser cómplices de la reproducción de las relaciones desiguales. Cómo sobre esto, que también en esta esfera que yo estoy diciendo de lo común, que tiene que ver con la trama comunitaria, que tiene que ver con los hogares, con el habitar, que justamente eran los espacios más habitados por las mujeres, y que no es casual, ¿no? Obviamente que no es casual que el Estado y el mercado estuvieran históricamente mayormente habitados por los hombres, cómo generamos otras epistemologías posibles para pensar nuevas devenires posibles, porque hoy siento que una de las crisis que tenemos en esto de la reciprocidad es también pensar devenires posibles. La sociedad tiene que pensar, no solo podemos pensar ni la ciencia, ni el Estado, ni las políticas. Insistir en esta recomposición, en esta visibilización cuando existen, porque existen modos, porque ontológicamente somos seres que se vinculan, y esto, visibilizarlo es una postura ética que tendríamos que tener dentro de la universidad pública. Y entonces también cuando planteaban esto, desde dónde pensar las políticas públicas, yo creo que el Estado muchas veces ha estado muy preocupado por cuidar el mercado y controlar la ciudadanía, y que me parece que en esto hay que hacer un giro de 180 grados, hay que poner la vida en el centro y después ver cómo regulamos la economía. Se trata de politizar la economía, nadie quiere sacar la economía es parte del mercado también, pero que sea regulado por principios sociales. Y esto define como un montón de otros desafíos, que es recrear otras formas como de lo político, recrear otras formas de lo económico que ya existen, por lo menos visibilizar que existen, no sé, por ejemplo, en el tema de alimentación, un sistema, un agronegocio, un sistema alimentario de alguna manera basado en la extracción, y otro que también está la agroecología, hacer aparecer las disputas, porque muchas veces las invisibilizamos desde la academia porque son marginales, pero existen en el habitar, y hay personas que están poniendo el cuerpo y pensamiento en esos territorios. Y después también cómo refundar en esto, cómo pensarnos para no caer en formas de gobiernos que también sean cómplices en una tecnocracia. Cuando hay problemas que son intrínsecos, no podemos tampoco, esto no significa desde ya digo, porque voy a quedar como la retrógrada, no significa negar la tecnología. La tecnología, obviamente, hay que apostar a la tecnología, a la ciencia, ¿no? Para eso estamos. Pero en realidad tampoco vender que la tecnología va a ser la solución de todos los problemas, que muchas veces también ha sido como parte del problema. Entonces, bueno, ¿la tecnología para qué? ¿Para quién? Si no politizamos de alguna manera y vendemos una tecnología como salvadora de los problemas, terminamos invisibilizando los problemas de dominación y de relaciones que son intrínsecos, y que ahí la transformación, yo la veo como un desplazamiento a poder pensar los problemas estructurales. Dejo por acá. Marisa, muchísimas gracias. Ahora sí, Marisa. Bueno, en estos 5 minutos más o menos quería como redondear algunas cosas que podría haber dicho en los 5 primeros. Primero quería hablar que ese reparto del trabajo que dije entre hombres y mujeres, iba a usar la expresión, lo que había escrito, que no es casual. Eso gracias a la misma expresión que Anabel, esas cosas no son casuales.
tenemos, por ejemplo, y había hablado de los sesgos discriminatorios, que voy a volver a retomar más en esta segunda parte. Tenemos, por ejemplo, que las mujeres ganan menos en el mercado de trabajo y eso ya forma parte, hay una razón económica para que si un hombre y una mujer viven juntos y tienen hijos, ¿quién va a ocuparse de los hijos? Hay como una razón económica debido a algo que es un sesgo discriminatorio que está en el mercado de trabajo. Y además, otra cosa que quería decir, por ejemplo, tenemos este programa que tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en este programa de la licencia compartida. Entonces, vemos que los hombres no lo toman. Las mujeres y los hombres podrían alternarse para tomar esa licencia, pero los hombres no la toman. Entonces, una de las razones también puede tener que ver con este sesgo discriminatorio del mercado de trabajo, porque puede haber un costo mucho mayor si el hombre deja el trabajo que si lo deja la mujer. Entonces, de vuelta tenemos algo en el mercado que está incidiendo con esas conversaciones. Pero además, nosotros hicimos ahí como, hicimos unas encuestas, para un trabajo más, mandamos mensajes a las personas para ver si los mensajes tenían alguna incidencia. Mensajes diciendo, la idea es decir, para los hombres es una buena experiencia cuidar a los hijos cuando son bebés, qué sé yo. Y bueno, íbamos midiendo con encuestas si esos mensajes tenían alguna incidencia en la opinión. Una de las cosas interesantes es que la primera es que para quienes no reciben mensajes, hombres y mujeres piensan que la licencia la tiene que tomar la mujer y no el hombre. O sea, hay una norma social en eso, o por lo menos la gente parece entender que está bien que los hombres no se ocupen. Y había una pequeña incidencia, aunque muy pequeña, cuando mandábamos un mensaje, pero eso hace pensar que hay como un lugar para tratar de trabajar sobre esto que llamamos normas sociales, que es eso que impera, que la gente cree que debe ser así y no sabe muy bien tampoco por qué, es como algo que de repente la sociedad tiene que debatir. Pero muchos de los sesgos discriminatorios al final están basados en esas normas sociales o en estereotipos, o sea, creo que tenemos en el caso de género, en el caso de mujeres y hombres en particular, bastante evidencia de que existen sesgos discriminatorios. Y como decía, entonces el desarrollo no debería tolerar, o sea, no podemos hablar de desarrollo. Desarrollo tiene que ir acompañado de la caída de esos sesgos discriminatorios. Creo que donde también tenemos indicadores que nos sobran, nos saltan a la vista, es en relación a la población afro-uruguaya. Sí tienen tasas de pobreza muchísimo más elevadas que el resto, tienen menores salarios con indicaciones también de que son menores salarios por discriminación, por sesgo discriminatorio, especial en el mercado de trabajo, y además tienen notorios menores niveles educativos que están, si los miramos por generación, por cohorte, no se reducen, son estables, es decir, las políticas no consiguen reducir esa lejanía. Por lo tanto, seguimos teniendo relaciones más tempranas. Los ciclos de vida, es como que los éxitos, por decir, vienen más tarde. Eso es típico de las poblaciones discriminadas, altamente estudiadas en los países desarrollados. Y nosotros estamos, hace poco, una tesis de doctorado de ciencia política miraba la sobrerepresentación de la población uruguaya en las cárceles. Se hace en todos los ámbitos, en la educación, en todas partes. Entonces, tenemos ahí un problema como también, si necesitamos como hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y quería, para terminar, simplemente decir que no sé qué está pasando, o sea, de otros grupos ni siquiera podemos hablar porque ahí sí que es anecdótico lo que se puede contar, no quiero... Pero tenemos, por ejemplo, hace unos años, en el programa de población, creo que fue, pero fue esta facultad, en todo caso, hizo una encuesta sobre la población migrante, opiniones sobre la población migrante. Y es importante la población uruguaya que decía, que mostraba opiniones discriminatorias contra los migrantes. Por ejemplo, si hay una vacante, ¿quién tiene que ocupar la primera? ¿Un uruguayo, lo que la persona entiende que es un uruguayo, o un inmigrante? Creo que tenían los nombres concretos de los diferentes países de inmigrantes que tenemos en Uruguay ahora. Y la respuesta es, o sea, la población uruguaya tiene importantes sesgos discriminatorios y eso obviamente termina repercutiendo en estos indicadores que tienen que ver con el bienestar, que acabo de nombrar, que vulnerabilidad en las viviendas, vulnerabilidad de los niños en los colegios, en las escuelas, digo, todos los ámbitos que queramos, se reproducen estas opiniones. O sea, bueno, eso es lo que quería decir, los puntos adicionales. Muchas gracias, María.
Carlos. Bien, quiero hablar de dos experiencias concretas para tratar de bajar a tierra lo que decía esto de la coexistencia de varios mundos dentro de un mundo, ¿no? Una de ellas en la cuenca de la Laguna del Cisne, el departamento de Canelones. Allí lo que sucedió hace más de 10 años es que hubo un deterioro grave de la calidad del agua. Hay varios colegas que han estudiado eso. Eso afectó a la población urbana de la costa de Canelones, que se abastece de agua de esa fuente, y afectó también a los pobladores rurales que querían hacer una forma de producción que no fuera la dominante, que no estuviera detrás de la producción del agronegocio. La movilización social determinó la intervención del gobierno departamental de Canelones que, aplicando instrumentos de ordenamiento territorial, estableció que esa cuenca fuera prioritaria para la producción de agua potable y que, por lo tanto, todos los predios de la zona tuvieran que hacer una transición a la agroecología. Y eso funcionó. Permitió recuperar la calidad de agua, hizo que los grandes productores sojeros se fueran del lugar, enojados, y generó como antecedente una de las mayores multas ambientales que ha habido en Uruguay, aplicada por un gobierno departamental, que yo creo que nunca se cobró, pero por lo menos se aplicó. Otro en esto, ¿no? O sea, cuando yo decía que la participación es la vía para el cumplimiento de nuestra normativa, de nuestros instrumentos para la protección ambiental, yo creo que está ahí una de las claves. El otro ejemplo, un lugar donde trabajamos con Javier y otros colegas durante más de 10 años, en la frontera con Brasil, en Paso Centurión. Allí los vecinos y las vecinas se organizaron para frenar la forestación, para frenar el avance de los monocultivos forestales, porque ellos querían seguir viviendo en el campo como habían vivido tradicionalmente, produciendo, transformando la naturaleza, generando riqueza a partir de la ganadería, pero no aplastados por la forestación. Y lo hicieron en clave de el valor ambiental o el valor ecológico del área, que hoy forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a partir de ese proceso. Entonces, instrumentos de ordenamiento territorial mediante, ¿no? Como las directrices de ordenamiento territorial del departamento. Entonces, de nuevo, me parece que cuando hay movilización, conciencia, sensibilidad y presión de los actores sociales sobre el nivel de gobierno que está más cerca de la realidad de la gente, hay posibilidades de establecer transformaciones que permitan habitar, que permitan recuperar una lógica común del uso del territorio y que den lugar a esta coexistencia de diferentes formas de vida. Pero quería, a partir de este ejemplo, discutir algunas de las cosas que han dicho las colegas, porque si no nos peleamos, Adrián no nos va a pagar al final de la mesa, ¿verdad? Entonces, Lucía decía, bueno, que hay como una centralización en cómo se definen o se diagraman las políticas. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es cuál es el centro desde donde se están configurando esas políticas, ¿no? Porque en realidad, si miramos el eje de transformación, de avance de las fronteras extractivas en las últimas 2 décadas en el país, hay una matriz que es muy colonial. Y digamos, el modelo de los acuerdos inversor-Estado que se ha firmado con UPM, con la megaminería, con ahora las empresas que vienen detrás de la idea del hidrógeno verde, son de una matriz sumamente colonial, donde hay un actor con un poder superior al del Estado Nacional. Entonces me parece que eso nos remite por lo menos a poner en cuestión esta idea de la excepcionalidad uruguaya, donde todo se hace cumpliendo las normas y en procesos democráticos, porque en realidad tenemos ahí una matriz muy común con los demás países latinoamericanos, donde el poder que despliegan estos grandes actores económicos pasa por arriba la normativa y la forma de vida de los países donde se insertan. Y con respecto a lo que planteaba Isabel, lo del canon, del uso del agua, yo no voy a defender el cobro del canon, pero lo que sí me indigna es que estemos entregando el agua gratis a estos actores multinacionales. En Uruguay, en realidad, desde 1978 está habilitado el cobro del canon por el agua, ¿no? O sea, de poder cobrarle a las empresas que utilizan el agua por el uso. Ninguno de los gobiernos democráticos ha querido explorar esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, es una muy buena pregunta para el momento en el que estamos ahora, ¿no? ¿No hay capacidad en Uruguay para cobrar el canon? ¿En serio? ¿No hay capacidad? ¿O no hay voluntad política para llevar adelante las medidas que implican controlar, fiscalizar y cobrar por eso? Pongo otro ejemplo para salir del canon.
durante toda la discusión de la ley de riego, a la cual yo, por las dudas, aclaro, me opuse, ¿no? Una ley que me parece que tiene consecuencias ambientales, económicas, que son muy perjudiciales para el país. Una vez aprobada esa ley y cuando no se logró impugnar por la vía de referéndum, se abrió la reglamentación de la ley. Uno de los decretos que tiene aporte de destacadísimos y destacadísimas colegas de nuestra universidad, establece toda una metodología de cálculo de caudales ecológicos o caudales ambientales para habilitar los emprendimientos de riego, ¿no? Entonces, donde podría haber un vector de una fuerte aporte de conocimiento científico para evaluar las condiciones de cada una de las cuencas del país antes de habilitar los emprendimientos de riego. No se está aplicando. No se está aplicando y se están autorizando por defecto embalses o represas que son utilizadas para el riego agrícola sin que haya ningún tipo de estudio de los niveles de los caudales de cada una de las cuencas, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un aporte importantísimo para hacer como universidad. El problema es que ahí estamos encontrando una barrera que es el cierre, digamos, que hay, la clausura que hay de determinados actores. Yo creo que en este gobierno eso ha sido evidente, no necesito, digamos, plantearlo, pero ha habido un destrato, un desconocimiento directo al conocimiento académico y científico en todos estos debates, y me parece que hay una barrera muy fuerte ahí para trasladar una visión crítica sobre estos aspectos a la hora de considerar los diferentes emprendimientos. Gracias. Vale. Bueno, yo, escuchando un poco las segundas intervenciones, lo que me da a pensar es que bueno, toda la materia de acciones de mercado, de transformaciones productivas, de instalaciones de enclaves de empresas y también, obviamente, de las políticas públicas suceden en los territorios. Y ahí hay grandes desafíos en cuanto, bueno, a lo que tú decías recién de participación, esto bueno, de qué pasa con lo común, qué pasa con quienes habitan los lugares. En la medida que todo esto tiene impacto directo, digamos, en la vida de las personas y su entorno, obviamente, y en el qué queremos, ¿no? Esto que creo que hablaba Lucía al principio, que yo estoy de acuerdo que los procesos de desarrollo son procesos orientados, son procesos dirigidos, y que tienen objetivos estratégicos, objetivos atrás, y bueno, la idea de pensar objetivos estratégicos y que se debería hacer en torno en ese sentido, bueno, de cómo desde los territorios se puede aportar, digamos, en este qué queremos, en esto de construir objetivos estratégicos, que creo que, bueno, en Uruguay, no solamente en Uruguay, hay grandes desafíos en materia de, bueno, jerarquizar la dimensión territorial del desarrollo. Por un lado, la ausencia o la poca información estadística territorial, por ejemplo, que hay, muchas veces está desactualizada porque no es representativa solamente en el censo, entonces es muy difícil estudiar los lugares, qué pasa, generar información de calidad, diagnósticos de calidad para la toma de decisiones con las personas, actores, organizaciones, movimientos que existen allí. Y ahí eso es un desafío y me parece que también desde la licenciatura hay mucho para hacer en esto de, bueno, poder ser innovadores en esto de buscar fuentes alternativas de datos, de conjugar diversas dimensiones, que bueno, que me parece que puede ir por ahí un aporte de trabajo con los actores locales, con los gobiernos subnacionales, y cómo estos pueden generar información a partir de los territorios también, que son quienes están de primera mano en la puerta de entrada, digamos, de las personas y del resto de los actores que se encuentran allí. Me acordaba ahora que cuando en la mesa anterior que Judith hablaba de, bueno, quienes estudian el desarrollo, trabajando también en Atlántida con estrategias energéticas locales, trabajando con ingenieros mecánicos, digamos, en esto, en construir diagnósticos. La multidisciplina, digamos, en esos casos son muy importantes y a la hora de tratar de construir objetivos estratégicos de los lugares es importante las distintas miradas y esa capacidad de articular eso me parece que ahí hay un potencial de trabajo que obviamente se está desarrollando desde la ley, pero se puede seguir, digamos, profundizando un poco más
ahondando en qué herramientas son las más efectivas para conseguir qué información, entre otras cosas. Bueno, otro de los objetivos vinculados a esto de jerarquizar también el que queremos desde las sociedades locales y los lugares de base, digamos, más territoriales, está el tema de sistematizar los procesos locales, que me parece que eso a veces es un debe de quienes trabajamos en el desarrollo territorial por cuestiones de tiempo, porque muchas veces estás haciendo un proyecto de tantos meses y después te vas, y ahí hay un tema de trabajo importante, porque no para aplicar lo que se dice en ese lugar en otros lugares, porque obviamente no va a tener las mismas respuestas o resultados, pero sí para el intercambio de experiencias, para recolectar buenas prácticas, para aprender de los errores o qué oportunidades de mejora hay. Me parece que en la construcción de procesos de desarrollo local o de acciones o de planificación de acciones locales en pos a estos objetivos estratégicos es importante la sistematización, digamos, de lo que venimos viendo, porque bueno, obviamente cuando vamos a los lugares, esos lugares ya están cargados de historia y de procesos, no es que vamos, digamos, de la nada a construir información. Entonces, facilita un montón si esas cosas ya están sistematizadas y están, digamos, elaboradas. En torno a esto también el desafío de generar, y creo que ahí hay un desafío también de la LED, de seguir profundizando incluso en la licenciatura, de bueno, ir más allá de lo conceptual en el desarrollo territorial e ir hacia algo más de la construcción de metodologías y de praxis, digamos, ¿no? Y de lo teórico a la praxis me parece que es un desafío importante que tenemos que discutir también dentro de la licenciatura, que obviamente se está haciendo, pero bueno, profundizar en metodologías de planificación participativa, en devoluciones de los territorios, devoluciones creativas de los territorios, en elementos que queden de apropiación local y que, bueno, eso se sirva también para la toma de decisiones y no solamente para hacer un informe que quede, digamos, encajonado y que, bueno, me parece que ahí hay otro desafío en cuanto a las metodologías. Y también, como último desafío, esto, pensar que se relacionaba a lo primero de, bueno, del abajo arriba, digamos, ¿no? De que los procesos de abajo también están en la gente y que es por donde transitan todos estos impactos que estamos hablando, de la gente y de su entorno. Y que bueno, que las cosas que hagamos también de la academia o lo que produzcamos en alguna consultoría o lo que nos hayan pedido hacer, que bueno, eso sea devuelto, que sea apropiado, que sea de una forma más participativa y que se haya esa apropiación local que no muchas veces hay, relacionado también a, bueno, que esas cosas, en esto de que sea devuelto, que sea dinámico, que sea una cosa abierta, que se pueda seguir trabajando y que ayude para la toma efectiva de decisiones y también para la socialización, ¿no? Y democratización del conocimiento, es decir, que sean productos y herramientas que bueno, que cobren sentido también en los lugares. Excelente, muchas gracias. Bueno, el siguiente del panel, me pido toda la perfección, te van a hablar media hora a mí. No, solamente, y ahora vamos a pasar a dialogar, alguna reacción del panel y después alguien capaz que puede plantear algo del público. Solamente un apunte de varias cosas que han dicho, un apunte que puede ser una de las puntas. Hay una cosa ahora que se está trabajando, es más una movida europea, pero es la economía fundamental, que hay una movida en Manchester, pero también ya hay en España, y es esta idea de decir, bueno, el PIB de Reino Unido o el PIB de España o de Francia, ¿qué lo explica? Y está bien, todos los sectores súper tecnológicos, pero en realidad lo que llegan es que todos los temas de salud, los temas de cuidado, la educación, el sistema de transporte, la energía, el reciclaje de residuos, un montón de cuestiones son las que explican por qué vos sos productivo, ¿no? Entonces vos sos productivo porque alguien está cuidando a tu hijo o alguien está cuidando a tus padres, porque tuviste una buena educación, porque si te enfermas no perdés el empleo y tenés acceso a una buena salud, que además pudiste llegar en el transporte adecuadamente. Entonces esa economía fundamental creo que es parte también de hacer bien las cuentas y puede traer al debate de otra manera la economía. Y el último mensajito es recuperar, que lo han dicho acá, la economía política, ¿no? Es decir, en el momento que los economistas, digamos, asumimos una definición esa de fines con recursos escasos, fines
como es fines múltiples con recursos escasos, y nos quedamos ahí, nos parece un poco a quien arregla televisores LED, ¿no? O sea, hay una cosa más atrás de por qué uno hace las cosas, y me parece que la economía política, y ahí podemos, incluso me puedo poner liberales, pero traer a Dan Smith y nos habla de economía política, ¿no? No solamente de esa otra definición que después se terminó asumiendo. Eso por ahí, y ahora sí abrimos, capaz que acá en el panel alguna reacción. Sí, dale, Lucía. No, usando tu formulación, Anabel, ¿no? Hacer visibles las diferentes formas de vida, ¿no? Con otro lenguaje, obviamente, nosotros con un grupo de investigadores estamos en un fondo María Viña terminando una investigación sobre los senderos de transición de la bioeconomía forestal en Uruguay. Y nos recorrimos todo el país con esta misión de encontrar en nuestro lenguaje, en tu lenguaje sería formas de vida, en nuestro lenguaje es una forma económica de resolver los problemas de forma diferente, pero económica, o sea, digamos, pasando por el mercado. Y nos recorrimos todo el país, estuvimos en Centurión justamente, hablando con el alcalde, y entonces todavía no terminamos la investigación, pero la idea que nos está quedando es que hay determinados senderos o formas de vida que no están conectados, o sea, que son soluciones, pero muy aisladas, entonces no impactan, no tienen impacto. Y eso nos encontramos con muchas de esas formas de vida no dominantes, porque está en la parte dominante, que también la recorrimos, cómo innovan, cómo se interrelacionan. Imagínense cómo se interrelaciona el statu quo. Y después están esas formas que no son alternativas, son senderos que en realidad uno los ve y son nichos de innovación, pero que evolucionan en forma paralela. Y tienen sus mercados, ¿no? Yo qué sé, mi Cerrillo, por ejemplo, un productor orgánico de limones que tiene, digamos, que vende, que tiene mucho más rentabilidad que un productor de limones convencional, para decir que está en el mercado, ¿no? Entonces, pero lo que sí estamos viendo, y ahí está el Estado, ¿no? Y vos, Carlos, mencionabas, en los dos ejemplos de la Laguna del Cisne y en Centurión mencionás cómo el Estado interviene, o sea, recepciona esa forma de vida diferente, no es común. Es verdad que en Cerro Largo hay un ordenamiento territorial había aparentemente bastante riguroso, las multinacionales están todos los días metidos, porque fuimos a entrevistarlos, ¿no? Y nos decían, no, lo que pasa es que los empleados de las multinacionales están parados en la puerta todos los días pidiendo que corran a la zona buffer, que hagan esto. O sea, están ahí todos los días presionando para que haya excepciones, ¿no? Digo, eso, pese a eso, en Centurión lograron lo que lograron, en Arévalo no, ¿no? Digo, es digamos, el ejemplo del mismo gobierno local que, digamos, de situaciones diferentes. Entonces ahí el Estado es importante, ¿no? Y entonces ahí nosotros, digo, uno se queda, ¿no? Obviamente no escribimos todavía el informe, no está reclamando, pero uno se queda con esa idea de que el Estado está ausente en otros senderos, por más que estén aislados, pero está. O sea, ¿qué proyecto ANI gana, digamos, un llamado con estas formas? De, digamos, estos senderos alternativos o senderos paralelos, ¿no? Todavía no sé cómo llamarlos, ¿no? Entonces, ahí el rol del Estado es fundamental, porque me encantó hacer esa visibilidad, y lo voy a adoptar, hacer visibles para mí, y esto lo tiro, y capaz que no están, digamos, hay una discusión, depende del Estado, y tengo colegas que trabajan conmigo en el equipo que me dicen, vos sos demasiado antigua con esto del Estado, ¿no? Porque es un activista en la Laguna del Cisne y hay otra visión de cómo, digamos, de la autoorganización. Entonces, yo tiro porque soy antigua y creo en el rol del Estado, pero obviamente hay otras formas de
de hacer visibles estas diferentes formas de vida. Buenísimo. Ahí, Carlos. Dos reacciones chiquitas a lo de Lucía, porque me encantó, para seguir buscando las No, pero coincidencias. te tenías que pelear. No, ya no. Tener coincidencias. ¿Qué le pedimos a estas formas de vida, a estas alternativas? ¿Qué les estamos pidiendo? ¿Le estamos pidiendo una escala nacional de alternativa? Yo creo que si le pedimos eso, vamos a llegar a la conclusión de que no son suficientes, de que no son alternativas. Yo creo que son alternativas en la medida en que están ancladas, situadas en una experiencia territorial local. Y en ese sentido tenemos que mirarlas. Y lo del Estado, digamos, o sea, el territorio uruguayo está dentro de la misma lógica estatal de la Laguna de Cisne y de Paso Centurión. ¿Por qué no hubo más experiencias como esas en el resto del territorio? El Estado es necesario, no es suficiente. Si no hay movilización local anclada territorialmente que presione a los gobiernos, que le exija al Estado y que después controle que el Estado cumpla, tenemos otra cuenca, la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Que es la que nos abastece de agua potable a la Montevideo, la zona metropolitana. Se tomaron ahí por parte del Estado Nacional 10 medidas para recuperar la cuenca, porque ¿no? También hace una década teníamos serios problemas ahí de calidad de agua. Nadie verificó el cumplimiento de esas medidas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el papel del Estado es indiscutible, pero no es suficiente para que sean exitosas estas medidas. ¿Anabel? No, y como a mí también me encantó, voy a tomar una cosa, que esto de hacer visible e invisible algunas cosas, que me parece que también el Estado muchas veces descompone tramas que existen, y a veces hacer visibles que el Estado está por intervención o por omisión. Eso es una política también. O sea, estar omiso ante algunas poblaciones es una política. Entonces también hacerlo visible, que me parece que está bueno también. Y retomando esto de que hacemos visible e invisible, no es simplemente lo que visibilizamos, sino también lo que hacemos imaginable o no imaginable, los devenires que hacemos imaginables, que tiene que ver de alguna manera con nuestra matriz ideológica, que no, Zizek lo proponía así, ¿no? Como, bueno, la matriz ideológica que, bueno, lo que podemos pensar, que de alguna manera lo planteaba también Rodrigo hoy. Entonces, me parece que en esto de plantear que ya modelos en disputa porque, bueno, porque las personas reinventan día a día su manera de sobrevivir a un sistema que es inhóspito para muchas poblaciones, y no tienen otra, porque la democracia, si no se reinventa en lo común, en nuestras relaciones cotidianas con los que tenemos al lado, no puede existir. No hay un sistema, digamos, de alguna manera como democrático que simplemente se base en instituciones, porque ya lo digo, desde la escuela de Frankfurt vienen diciendo eso, ¿no? Que bueno, que se pueden realmente caer en regímenes totalitarios con las democracias también parlamentarias. Entonces, como que solo el único resguardo que tenemos de pensar de manera democrática es resguardando cuando esas formas de lo político emergen. Y voy a traer otro caso, capaz como de las ollas, ¿no? Como cuando fuimos a estudiar las ollas, fue una vecina con la otra, vio el hambre y dijimos, vamos a hacer algo, dijimos. Ya me posiciono. Y entonces, bueno, sí, ahí frente a esas emergencias de lo político, de reinvención de las capacidades colectivas frente a un problema de emergencia que no es un invento en un momento especial, el Estado puede primero visibilizarlas, reconocerlas, después puede fortalecerlas, puede decir, bueno, a ver, ¿qué política? ¿Cuáles son los problemas? ¿Sí? O si no, también puede criminalizarlas. ¿Qué es lo que pasó? Y digo, nosotros fuimos sistematizando, y bueno, si todo el aparato de Estado sale a decir que se están quedando con unos fideos, las tramas colectivas que están viviendo en una precariedad, que son economías precarias, barrocas, que viven desde lo informal, desde el presupuesto, desde la canasta que reciben del Estado, y sale el Estado a decir que se están quedando con fideos, todo eso se rompe y eso también se descompone, y eso es una política de Estado también. Entonces me parece que como que hay muchas cosas para visibilizar, de los modos que resisten y también de las políticas que existen, no por omisión nada más, ¿no? Estoy peleando. No sé, me encanta. La verdad que la mesa está 9,8. Porque si le hace el 10, se le pone. ¿Alguna reflexión de Gabriela? Bueno, lo digo. Perfil.
Bueno, nada, quería como que poner en común el tema de que yo me imaginé que en todo esto el tema de los desafíos que nos queda por el desarrollo iba a tener un papel relevante el mercado de trabajo, o como le queramos llamar, digamos, no solamente el empleo, ¿no? Y todas las transformaciones que parece que van a aparecer en ese respecto o que están apareciendo. Y como que, capaz que no lo hice bien, pero como que en la mesa no aparecieron. Sí, capaz que aparecieron las discriminaciones o las diferencias o no sé qué. Y todo esto de lo que estaban hablando capaz estoy equivocada, pero de la participación y la fuerza que puede tener esa participación y todo, a mí me parece que tiene viabilidad, que existe cuando tenemos resuelto una base de nuestra supervivencia como organismos individuales o colectivos pequeños, ¿no? Familia. Y entonces para mí hay un hecho ahí como fundamental que podamos hacer algo que le asegure a una amplia cantidad de la población por todos motivos de salud, ese nivel de bienestar que nos da o puede dar el trabajo, no solo por el recurso económico que nos pueda dar. Entonces, nada, dejar esa idea que me pareció que no nos aparecía como un problema, y a mí es un problema. Muchas gracias, Gabriel. No sé si el panel quiere reaccionar. ¿Alguien? Yo soy una cosita, Sí, dale. porque después también voy a tener que Dale. ir. Me preocupa mucho cuando hablamos del trabajo y caemos en la excepcionalidad uruguaya de que vamos a generar esa sociedad de pleno empleo. Y cuando el trabajo, por ejemplo, retomando el tema de, por ejemplo, en las ollas, muchas veces era, bueno, vamos a capacitarlos para que entren al mercado de trabajo, y que en realidad esa sociedad del pleno empleo no existió nunca en Uruguay. Yo creo que hay que decir, no existió nunca. O sea, como, Sí, yo no estoy hablando. No, yo sé, no estoy diciendo que vos lo hayas en la dicho. cual pongo mi fuerza Sí, sí. y obtengo con ello la posibilidad de vivir bien, no importa el tema. Sí, es que por eso, cuando hablo yo en particular, desde lo que voy estudiando de las otras economías, mi preocupación es esa, es que hay gente que no accede a ese imaginario que va a ser la sociedad de pleno empleo, y que creo que ahí ya muchos autores, como Stavenhagen, ¿no? Que ya tenemos que pensar esto de manera diferente, porque un mercado de trabajo muchas veces asociado con el progreso, con el pleno empleo y todo eso, es el que está viviendo también a costas, tienen relaciones con la informalidad, con las otras economías, entonces con las economías también domésticas del cuidado. Entonces, como que me parece que hay que hacer aparecer todos los trabajos y ver cómo hacemos para tener una vida digna. Entonces, eso es lo que me preocupa a veces, que cuando se habla, no digo que lo hayas dicho tú, Gabriela, digo que muchas veces hablamos de trabajo y solemos pensar el trabajo asalariado, bueno, cómo llegamos a esa sociedad de pleno empleo, que la verdad es que veo que estamos muy lejos y que muchas veces nos evita comprender otras economías de subsistencia que existen y que las personas viven gracias a eso, a hacer una changuita, a los cuidados de mis hijos con mi vecino, el otro, con eso que yo digo economías barrocas, mucha gente de otras economías populares, que me parece que hay que integrarlas y que fueron muy marginadas en nuestros estudios, porque tenemos como una obsesión con cosas que a veces no nos dejan ver lo que pasa, digamos, con esas otras economías que también están siendo parte de esa misma estructura, de alguna manera. Muy bien. También un poco, línea un poco de lo que Gabriela planteaba, creo que está bueno no perder en esto del desarrollo. A veces en Uruguay, como nos dicen tanto que somos tan brillantes, ¿no? Y yo lo que veo es que todo alrededor se cae a pedazos. Entonces, bueno, obviamente que puede ser brillante, que hay una agenda del desarrollo que es el tema del trabajo, pero en el concepto más amplio, ¿no? Pero bueno, la salud, o sea, la sobrevivencia lo pondría, porque uno va a algunos lugares del país y eso pasa ahí, que no nos tiene que no lo podemos sacar de la agenda, ¿no? Y eso sigue siendo un problema del mundo, pero un problema nuestro, ¿no? Entonces hay todo lo que se ha avanzado en la agenda de hecho de tercera generación, cuarta, lo que sea, está genial y eso hay que defenderlo y seguir. Pero ojo que tenemos en los pilares, tenemos problemas bien grandes y creo que sin una base es difícil construir en todo lo demás, ¿no? Porque también todas estas cuestiones de esto, si salimos o no de políticas
coloniales, también hacia la base de bueno, qué población tenés, con necesidades básicas insatisfechas o no, o sea, la posibilidad también de lo comunitario de organizarse y de interactuar en un Estado incluso que pueda parte también de esa base, ¿no? Entonces, capaz que a veces perdemos eso y también una visión un poco montevideana y del sur de Montevideo, porque también Montevideo hay que recorrer Montevideo, ¿no? Y Montevideo y la periferia metropolitana. Entonces ahí creo que hay una agenda que sigue siendo bastante desarrollo duro en los viejos objetivos que no hay que perder de vista, obviamente, no trabajar igual ni igual, ya hay que trabajar en todas las nuevas misiones, pero no olvidarse de eso. Bueno, estamos en 5 minutos 03, creo que la mesa ha cumplido excelente, vamos a dar un gran aplauso. A todos los alumnos, egresados y los docentes de la LED, y bueno, todo el ecosistema LED. Seguimos, un café y hay otra mesa.